Uno de los factores que inciden en la obtención de altos rendimientos de los cultivos es la aplicación de nutrientes a través de la fertilización. Cuando la cantidad de un nutriente detectado en el suelo no satisface las necesidades del cultivo, significa que hay una deficiencia de ese nutriente y se pueden presentar problemas de crecimiento, desarrollo y producción del cultivo. Los nutrientes para los cuales se puede esperar respuesta a la fertilización son nitrógeno para los cultivos gramíneos como trigo y maíz, fósforo y azufre para todos los cultivos, boro en soja y zinc en maíz. Para decidir qué y cuánto fertilizante aplicar es necesario hacer un diagnóstico en cada lote. Para ello, el análisis de suelo es la herramienta con la que contamos. En base a los análisis del suelo, podremos conocer la disponibilidad de un nutriente en el suelo, predecir la respuesta a la fertilización o al encarado, poder hacer recomendaciones a partir de los resultados obtenidos, contribuir a la protección ambiental al mejorar la eficiencia de uso de un nutriente. El muestreo de suelo es el primero de una serie de pasos para obtener un resultado confiable del análisis, dado la alta variabilidad que presentan los nutrientes en el suelo. Esa variabilidad puede ser temporal o espacial. La variabilidad temporal es porque no es lo mismo tomar la muestra de suelo, inmediatamente se cosecha un cultivo, que hacerlo días previo a la siembra del siguiente cultivo, dado que nutrientes como nitrógeno y azufre provienen principalmente de la mineralización de la materia orgánica. La variabilidad espacial puede ser natural o antrópica. La variabilidad espacial natural es debida al tipo de suelo, al clima y a la topografía. Por ello es importante sectorizar el lote según zonas homogéneas a la hora de muestrear. La variabilidad antrópica está relacionada con el tipo de manejo realizado previo al muestreo. Por ejemplo, las labranzas, el cultivo antecesor, si se aplicó o no un fertilizante, si se agregó una enmienda, etc. Por ello es importante tomar la muestra con el máximo de los cuidados, de modo que se conforme una muestra que sea bien representativa de la situación que se quiere analizar. A la hora de hacer el muestreo, si el lote es homogéneo, se realizará al azar, que consiste en recorrer el lote en zigzag e ir tomando submuestras en distintos puntos, los cuales compondrán una muestra única. Si el lote no es homogéneo, se realizará un muestreo estratificado, el cual consiste en delimitar ambientes homogéneos, por ejemplo, loma, media loma y bajo. Se toman muestras al azar en cada uno de esos sectores, componiéndose 3 muestras compuestas. También, si hay sitios con excesos de sales, se tienen que muestrear por separado del resto del lote. Habría que determinar pH, conductividad eléctrica y contenido de sodio de intercambio. En todos los esquemas de muestreo se deben obviar las entradas al lote, las cabeceras de los lotes, y si es un lote donde hay hacienda, no se debe muestrear cerca de las aguadas ni cerca de los montes, buscar el lugar más homogéneo del lote. Para un correcto muestreo es necesario considerar los materiales necesarios, la época y frecuencia de muestreo, la profundidad de muestreo y el número de submuestras a tomar para conformar la muestra compuesta. Los materiales necesarios para el muestreo son un barreno que tiene que ser de acero inoxidable, sin herrumbres y bien limpio, hilos, bolsas de nylon, etiqueta para la identificación de la muestra, cuchillo, una regla o cinta métrica y elementos de protección personal. La época de muestreo para los cultivos anuales, maíz, trigo, soja y girasol, la época es a la siembra de los cultivos. Para cuando se va a hacer un seguimiento del suelo en cuanto a sus propiedades en relación a la calidad del suelo, el muestreo se debe realizar siempre en la misma época y preferentemente en otoño-invierno, y siempre después del mismo cultivo se realiza el muestreo. En pastura se recomienda tomar la muestra después del corte de la pastura o en la época de máximo pastoreo.
En el caso de los nitratos y sulfatos, que son nutrientes móviles, el muestreo se debe realizar lo más próximo a la siembra del cultivo, pero para el caso de nitratos en maíz, el muestreo se debe realizar lo más próximo al periodo de máxima demanda del cultivo de este nutriente. En este caso, entonces, para maíz se debe muestrear el suelo cuando el cultivo está en 3 o 4 hojas, para luego poder tener el análisis de suelo y hacer el diagnóstico y poder fertilizar en el periodo de máxima demanda del cultivo, que es cuando tiene 6 hojas. En cuanto a la frecuencia de muestreo para nitratos y sulfatos, cada vez que se planifique la aplicación de dichos nutrientes. Para fósforo disponible no es necesario hacerlo todos los años, sino que se muestrea cada 2 o 4 años. Y para los análisis de calidad de suelo, que incluyen, además de los nutrientes mencionados, la determinación de potasio, nitrógeno total, materia orgánica, pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, bases de intercambio, el muestreo se debe hacer cada ciclo de rotación, cada 5 años o más. La profundidad de muestreo depende de la movilidad del nutriente y de la profundidad de las raíces de los cultivos, o sea, de la profundidad de enraizamiento. Para nutrientes poco móviles como fósforo, potasio, capacidad de intercambio catiónico, bases de intercambio, micronutrientes o pH, en general se muestrea 0,20 centímetros. Para los nutrientes móviles como nitrato y sulfato hay que llegar hasta los 60 centímetros de profundidad. Este muestreo se puede hacer en 2 espesores, 0,30 y 30-60 centímetros, o bien en 3 espesores, 0,20, 20-40 y 40-60 centímetros. Para un área homogénea se toman entre 25 y 30 submuestras que van a conformar la muestra compuesta, recorriendo el lote en forma de zigzag según 2 diagonales. Para muestrear para fósforo hay que hacer un muestreo más intensivo, dado que este nutriente es poco móvil y por lo tanto se deben tomar entre 50 y 60 muestras cada 2 o 4 años. Las submuestras se colocan en una bolsa de nylon o doble bolsa limpia y sin uso. Cada muestra debe tener la etiqueta con su correspondiente identificación, fecha de muestreo, nombre del productor, denominación del lote o área, ubicación, profundidad de muestreo, cultivo antecesor, cultivo a realizar. La etiqueta se ata con un hilo o se coloca entre las 2 bolsas. La etiqueta de papel nunca ubicarla en contacto con el suelo muestreado. En aquellas muestras donde se va a determinar nitratos o sulfatos, es recomendable cerrar la muestra de modo que quede la menor cantidad de aire dentro de las mismas. Enviar directamente al laboratorio. En el caso de que las muestras no se puedan llevar de inmediato al laboratorio, sino que se va a hacer 2 o 3 días posteriores al muestreo, se debe abrir la bolsa para que se seque al aire, poniendo una capa fina de suelo en un lugar ventilado. Las muestras nunca deben estar expuestas al sol, y si vamos a llevar la muestra húmeda, lo tenemos que hacer en una conservadora a menos 20 grados centígrados. El INTA cuenta con la red de laboratorios de suelo, agua y vegetal que cubre la demanda analítica de las distintas regiones del país y garantiza la calidad de la información obtenida a través del uso de protocolos normalizados, la realización de actividades de capacitación permanente de su personal, la realización de controles interlaboratorios, así como la implementación de un sistema de gestión de calidad. En Argentina, el muestreo de suelo para ajuste de fertilización es de baja intensidad. Es necesario destacar que para un correcto análisis de suelo es necesario un correcto muestreo de suelo, manejo de la muestra y determinación en laboratorio. Desde INTA promovemos que los productores adopten la práctica de muestreo de suelo para hacer un uso más eficiente de la fertilización y de esa manera contribuir a mejorar su productividad de una manera sostenible y de una mejora continua de la capacidad productiva de nuestros suelos.